¿Qué estamos celebrando ahora, hermanos? El Día de la Biblia. Así, rápidamente, ¿qué significa la palabra de Dios para usted? Tres hermanos que me digan qué significa la Biblia para ellos. Hermana Raquel. Vida, ok. Manual de instrucciones. Guía. Luz y verdad. Luz y verdad. Hermanos, sin lugar a duda, la palabra del Señor tiene un impacto increíble en la vida del Hijo de Dios. Y es lo que vamos a aprender esta mañana, hermanos. Hay algunos datos que quisiera introducirle acerca de la Biblia. La biblioteca de Dios para el hombre de Dios. La Biblia es la biblioteca de Dios para el hombre de Dios. Mire lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Ahora el versículo 17. A fin de qué, hermanos, que el siervo de Dios, en la Reina Valera dice el hombre de Dios. Por eso le dije, la Biblia es la biblioteca de Dios para el hombre de Dios. Hay algunos datos ahí muy interesantes acerca de la Biblia. Tal vez me ayudan con la presentación, chicos. La Biblia contiene 66 libros, hermanos, en primer lugar. 66 libros. La Biblia fue escrita en sus idiomas originales, hebreo y griego. Algunos pequeños fragmentos en arameo, pero es pequeños fragmentos. La Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente de 1500 años, hermanos. Llevó bastante tiempo, hermanos, la escritura de toda la Biblia. Dios utilizó, hermanos, a más de 40 autores, entre ellos pastores, granjeros, fabricantes de tiendas, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos y reyes. Más de 40 autores, hermanos, tiene la Biblia. Un solo escritor, que es Dios, pero muchos autores. Hombres que el Señor utilizó para que escribieran su palabra. Otro dato. El Antiguo Testamento, oiga bien, el Antiguo Testamento contiene 39 libros. Esta información es necesaria manejarla, hermanos. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Ojalá que no se le olvide, hermanitos. 39 libros tiene el Antiguo Testamento. Tiene 929 capítulos. El Antiguo Testamento, 929 capítulos, y tiene 23.214 versículos, hermano. Ahí donde nos demos gusto, hermanos, aprendernos 23.214 versículos. Creo que sí los aprendemos, hermanos, en un par de años, pero hay que ponerle. Dice, posiblemente el libro de Job fue el primer libro en escribirse, posiblemente. Y el último, el de Malaquías. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Tiene 260 capítulos y 7.959 versículos. Wow, hermanos, imagínense. Bastante, hermanos. 7.959 versículos. Ahora, sumemos, hermanos, alguien ahí rápido con una calculadora, por favor. 23.214 versículos. 23.214 versículos más 7.959 versículos. ¿Cuánto sería? 31.173. Ahora, de esos 31.000 versículos que hay, ¿cuántos sabe usted?
Vamos, hermanos, recordemos. ¿Cuántos? Son pocos, hermanos, son pocos los que no sabemos. Dice, el primer libro en escribirse fue la Carta de Santiago. Fue la primera carta en escribirse posiblemente. Y el último, Apocalipsis. Es una biblioteca completa, hermanos. Entonces la Biblia es toda una biblioteca. La Biblia no contiene errores ni mentiras. ¿Por qué? Porque es la biblioteca de Dios para el hombre de Dios. La biblioteca de Dios para el hombre de Dios. En esa mañana vamos a conocer 3 verdades fundamentales sobre la palabra de Dios. 3 verdades fundamentales sobre la palabra de Dios. Esas 3 verdades fundamentales, hermanos, de la palabra de Dios, las encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Se ha dicho que las últimas palabras que un hombre, una mujer dice antes de partir de la tierra son las palabras más importantes, hermanos. Y estas son las últimas palabras del apóstol Pablo para Timoteo. En el capítulo 4 el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Esta última segunda carta de Timoteo es como una carta que el apóstol está enviando a su amado discípulo, despidiéndose de él. Pero no solamente se está despidiendo, sino que le está diciendo a Timoteo lo básico y lo elemental para la vida cristiana. Eso que no puede faltar para el ministerio y para la vida cristiana de Timoteo. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Timoteo, tú tienes que saber que son días peligrosos los que estamos viviendo. Y para vivir los días peligrosos, la respuesta está en el versículo 16, la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué, Timoteo, son peligrosos estos días? Por el versículo 5 del capítulo 3 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Pablo le está diciendo a Timoteo: estos tiempos que tú vas a vivir, ahora que yo ya no voy a estar, ahora que yo estoy llegando a mi carrera final, son tiempos peligrosos, no por todas las personas que están muriendo, no por todas las personas que están matando, sino por el tipo de personas que están viviendo, que pareciera que fueran buenos, pero en realidad no son buenos. Que pareciera que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios, Timoteo. Estos son tiempos peligrosos. Hermanos, y así como a Timoteo le tocó vivir tiempos peligrosos, para nosotros también hay tiempos peligrosos. Este es un tiempo peligroso. Porque dice que estas personas, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 3. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué significa tendrán apariencia de piedad? Parecerán cristianos, Timoteo, pero no lo son. Por eso el tiempo es peligroso, Timoteo. Y la manera de cómo vas a vivir en ese tiempo peligroso, le dice Pablo a Timoteo, es viviendo en la palabra de Dios. Dice el versículo 16 del capítulo 3 de 2 de Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Timoteo, yo quiero que tú entiendas esto, le dice Pablo. Yo quiero que tú entiendas que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta es la primera verdad fundamental, hermanos. La procedencia o naturaleza de la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa el término inspirado? Bueno, la idea de ese término inspirado literalmente significa respirar o soplar por Dios.
La palabra de Dios, hermanos, tiene ese origen, tiene esa naturaleza que es el soplo de Dios. Así como fue el soplo de Dios lo que le dio vida a Adán cuando estaba ahí en el huerto de Edén, era simplemente un tiesto de barro, pero el Señor sopló y dio vida. Es la misma idea aquí para la palabra de Dios. La palabra de Dios es el soplo de Dios. Y por lo tanto, es el soplo de Dios lo que nos da vida a nosotros. Es la palabra de Dios la que da vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es el soplo de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios tiene esa naturaleza especial de ser inspirada por Dios. Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura. No hay ni tan solo una parte, Timoteo, de la Escritura que no sea inspirado por Dios. Entonces, toda la Escritura, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, desde Génesis a Malaquías y desde Mateo a Apocalipsis, es inspirado por Dios. Cada palabra, Dios es el autor y el escritor de esa palabra. Cada término es inspirado por Dios. Por lo tanto, el hombre de Dios necesita toda la Escritura en su vida, hermanos, para poder vivir. El hombre de Dios necesita toda la Escritura en su vida, toda la Escritura, toda la palabra de Dios en su vida para poder vivir. Es como Timoteo, no es que haya una parte de la Escritura que es más inspirada que otra, es toda la Escritura. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer, hermanos, es mirar la Escritura como un todo, no como fragmentos. Muchas veces, hermanos, nosotros nos centramos en versículos, en frases. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, no es que hayan frases más inspiradas que otras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Necesitamos aprender a estudiar la Escritura como un todo, hermanos, no por fragmentos. Toda la Escritura, el término Escritura viene de una palabra grafé que solamente se utilizaba, hermanos, para escritos divinos. Solamente para escritos divinos, y es el término que aparece aquí. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37, Pablo dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo dice, lo que yo les estoy escribiendo no son mis palabras, no son mis deseos, no es lo que yo quiero, sino son los mandamientos de Dios. En el capítulo 12, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo le recuerda a Timoteo, tú has sabido las sagradas escrituras. Oiga bien el término que utiliza Pablo para la palabra de Dios, sagradas escrituras. ¿Por qué se le llama que os escribo mandamientos del Señor? ¿Por qué se le llaman las sagradas escrituras? Porque la palabra de Dios, hermanos, es inspirada por Dios. Eso es lo primero que necesitamos saber. Es la primera verdad fundamental. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La procedencia o naturaleza de la Escritura, hermanos, es una escritura de Dios. No es una escritura de un hombre, no es una escritura que alguien se la inventó, que alguien se la sacó de la manga de la camisa, sino que es de Dios. Dice, su origen y su contenido es el aliento divino, el Espíritu de Dios. Los autores humanos fueron guiados poderosamente por el Espíritu Santo. Como resultado, lo que ellos escribieron no solamente carece de errores, sino que es de un valor supremo para el hombre de Dios. Todo lo que Dios quiso que fuera, constituye la infalible regla de fe y práctica para la humanidad, dice un escritor. Dice, ¿por qué la Biblia es inspirada de Dios? Solo hay un motivo, porque es el soplo de Dios. ¿Qué significa esto? Que la Biblia no contiene errores en sus escritos originales. ¿En qué idioma se escribió la Biblia, hermanos? Hebreo y griego. La palabra de Dios no contiene errores en sus escritos originales.
quizá, hermanos, quizás en las traducciones ya al español, quizás podría haber alguna coma, alguna palabra, pero no es algo que altera la fe. Número 2, el hecho de que la palabra de Dios sea inspirada tiene un valor supremo. La palabra tiene un valor supremo, porque la palabra de Dios es inspirada. Pero también lo que significa es que en ella está escrito lo que Dios quiso que estuviera escrito. En la palabra de Dios está escrito lo que Dios quiso que estuviera escrito. Y número 4, la palabra del Señor constituye la infalible regla de fe y práctica para los hijos de Dios. Es lo que constituye, hermanos, la palabra de Dios. Por ejemplo, Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Tal vez me ayudan los chicos con la presentación. Están un punto adelantado nada más, hermanos. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Oiga bien, hermanos, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la palabra de Dios no fue traída por una voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay algunas frases preciosas en esto. Dice que la profecía o la palabra del Señor no fue traída, no fue dada a nosotros por una voluntad humana. Porque ¿qué pasaría si la voluntad de Pedro, la voluntad de Juan, la voluntad de Andrés estuviera en la palabra del Señor, hermanos? Hubiera errores. Pero no fue traída por una voluntad humana, sino, oiga bien, hermanos, que los santos hombres de Dios fueron santos hombres de Dios que escribieron la palabra de Dios para hombres de Dios. Santos hombres de Dios. ¿Y quién es un santo hombre de Dios? Hombres comunes y corrientes, pero que fueron lavados, rescatados y redimidos por Cristo, hermanos. El Señor los utilizó para escribir su palabra. Santos hombres de Dios. Dios los utilizó como un medio para escribir su palabra, para que su palabra sea para hombres de Dios. La idea de hombres de Dios es el mismo término para decir hombres y mujeres de Dios. Así que estos hombres dice que fueron, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así como un barco es movido por sus velas, es impulsado por las velas, hermanos, así estos hombres fueron impulsados por el Señor para escribir la palabra de Dios para los hombres de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es una palabra escrita, hermanos. Es una palabra inspirada que proviene de Dios. Es la primera verdad que Timoteo tiene que abrazar. Y Pablo le dice a Timoteo, si tú no abrazas esta verdad, tu vida cristiana, tu ministerio no va a funcionar bien. Hermanos, y esa es la primera verdad fundamental que usted y yo necesitamos abrazar. Que cuando estamos delante de la Biblia, que cuando estamos expuestos a la Biblia, que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, estamos expuestos ante una palabra inspirada. Amén, hermanos. Es una palabra inspirada, es el soplo de Dios. Por eso la Biblia no tiene rival, la Biblia no tiene comparación, la Biblia no se compara a ningún otro escrito, hermanos, porque es la palabra de Dios. Podrán haber muy buenos comentarios,
pero el comentario nunca va a ser igual a la palabra de Dios. Podrán haber muchos libros de ciencia, de filosofía y de lo que sea, pero nunca serán igual a la palabra de Dios. Primera verdad para abrazar entonces: la procedencia o la naturaleza de la Biblia es inspirada por Dios. Número 2, la utilidad de la palabra de Dios. La utilidad, hermanos. Miren lo que dice. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Hermanos, la palabra es algo útil para el cristiano. Ese término útil significa que la palabra del Señor es provechosa, es ventajosa y es de beneficio para el Hijo de Dios, para el hombre de Dios, para la mujer de Dios. La palabra de Dios es útil, hermanos. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios es útil? Bueno, vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Este pasaje tuve el privilegio de predicarlo ayer. Hebreos 4:12. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Hebreos 4:12. Es un pasaje muy, muy conocido. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Entonces, en este versículo, hermanos, encontramos algunos atributos de la palabra del Señor. Dice, lo primero es que la palabra de Dios es viva. Es viva, hermanos. La palabra del Señor transmite vida porque es viva. Todo escrito al que usted pueda leer, hermanos, en este mundo es un escrito muerto. Solo la palabra de Dios es viva. No hay ningún otro escrito, no hay ningún otro libro que tenga este atributo, hermanos. Vivo. La palabra de Dios es viva. Segundo lugar, dice, y eficaz. Ahora, ¿qué significa el término eficaz? O sea, que nada ni nadie pueda frustrar el resultado de la palabra de Dios, hermanos. No hay quien se oponga a lo que la palabra del Señor puede hacer. Es eficaz. Número 1, entonces, la palabra de Dios es viva. Número 2, la palabra de Dios es eficaz. Y número 3, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es cortante, hermanos. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios abre camino por donde va. En ese tiempo, cuando el escritor de Hebreos está escribiendo esta carta, hermanos, el arma más formidable era la espada de doble filo. Y él dice, la palabra de Dios es más cortante que esto. Hermanos, la palabra de Dios corta, hermanos. Corta. Abre camino por donde va. Eso es la palabra de Dios. Número 4. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. El atributo número 4 de la palabra de Dios es que es una palabra penetrante, hermanos. Es una palabra que llega hasta lo más profundo del hombre. Donde ninguna otra palabra puede llegar, la palabra de Dios llega, dice, y penetra hasta partir, hermanos. Oiga bien, partir, despedazar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hermanos, solo la palabra del Señor puede llegar hasta lo más profundo del hombre. El hombre está constituido de dos maneras: parte material y parte inmaterial. Solamente la palabra de Dios es lo único que puede llegar a la parte inmaterial, hermanos, del hombre. Ningún consejo, ninguna terapia puede llegar, porque solo la palabra del Señor llega al alma y la destruye. Solo la palabra del Señor. Por eso muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, nos quebrantamos y empezamos, hermanos, a decirle, Señor, gracias.
Por eso cuando algunas veces que escuchamos algunas predicaciones sentimos que nos quebranta, que nos despedaza por dentro. Porque solo la palabra del Señor puede llegar ahí, hermanos. Solo la palabra del Señor. Dice que penetra hasta el alma y el espíritu. Y no solamente al alma y el espíritu, sino que las coyunturas y los tuétanos. La idea de los tuétanos es la parte medular del ser humano. La palabra del Señor toca la mera médula del hombre, hermanos. Y cuando a un hombre le tocan la médula, hermanos, no puede mantenerse en pie. Entonces todo argumento, toda fortaleza que el hombre pueda tener contra la palabra del Señor, solo por la misma palabra del Señor puede ser destruida. Porque llega a la médula del hombre, hermanos, a los tuétanos. Entonces, esto es la palabra del Señor. Número 1, la palabra del Señor es viva. Número 2, la palabra del Señor es eficaz. Número 3, la palabra del Señor es cortante. Número 4, la palabra del Señor es penetrante. Y número 5, la palabra del Señor dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra del Señor, hermanos, la que discierne lo que hay en nuestro pensamiento y lo que hay en nuestro corazón. La palabra del Señor tiene un papel judicial en la vida del hombre de Dios. La palabra del Señor es como que juzga de una manera judicial, hermanos, nuestra mente, lo que pensamos, lo que anda ahí anidando en nosotros, hermanos. Es la palabra del Señor lo que lo juzga y dice, Henry, no está bien como estás pensando. Es la palabra del Señor la que juzga. Pero no solamente juzga nuestros pensamientos, sino que también dice que hace una investigación judicial sobre las intenciones del corazón. ¿Cuáles son nuestras intenciones? La palabra del Señor lo descubre, hermanos. Muchas veces, hermanos, nosotros hacemos cosas buenas, pero con malas intenciones. La palabra del Señor pone al descubierto esas intenciones. Esto es lo lindo, hermanos. La palabra del Señor es como un pascón, podríamos decir, donde nuestros pensamientos y nuestras intenciones, si son malas, ahí quedan, hermanos. Es lo que hace la palabra del Señor. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra del Señor manifiesta todo delante de la presencia del Señor. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estamos desnudos delante de Dios, hermanos. Yo podría mostrarles la mejor apariencia de mí delante de ustedes, pero delante de Dios, Él me conoce. Y Él sabe en verdad quién soy yo. Y es la palabra del Señor la que me va a ayudar a poder juzgar esa forma de pensar, esa forma de sentir, esa forma de actuar. El papel judicial de la palabra del Señor en mi vida. Esto es la palabra del Señor, hermanos. Y el versículo 13 termina, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, vamos a dar cuenta por nuestros pensamientos, por nuestras intenciones. Entonces, para que cuando demos cuenta, no seamos hombres de Dios, no sean mujeres de Dios avergonzadas, dejen que la palabra de Dios haga una investigación judicial en sus vidas. Esta mosca no es mía, hermanos, no sé qué anda haciendo aquí. Haga una investigación judicial sobre sus pensamientos y sobre sus intenciones. Por eso la palabra del Señor es útil. ¿Es útil o no es útil, hermanos? Es necesaria. Entonces, ahora que ya entendemos que la palabra del Señor es útil porque tiene todas estas características y hace esto en nuestras vidas, quiero enseñarles 4 obras provechosas que hace la palabra del Señor en la vida del hombre de Dios y de la mujer de Dios, según 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? 4 obras provechosas: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Estas son las 4 obras provechosas, hermanos, que hace la palabra de Dios. La primera obra provechosa que hace la palabra de Dios en el hombre de Dios, en la mujer de Dios, es enseñar. ¿Qué significa esto?
La idea es, hermanos, la palabra del Señor tiene una actividad de impartir conocimiento. Es lo primero que hace, enseña. La palabra del Señor imparte conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo. Hay cosas, hermanos, que nosotros las sabemos de Dios solo porque está en la palabra de Dios. Si no, no las supiéramos. El inicio de la creación. ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra de Dios. Entonces, lo primero que hace la palabra de Dios es impartir conocimiento. Es enseñar. Enseñar cosas que nosotros sabemos cosas ahora mismo acerca de la iglesia, acerca de la vida, acerca de qué va a pasar cuando Cristo venga, acerca de los muertos. ¿Cómo la sabemos? ¿Vino alguien a decírnoslo? ¿Vino un ángel? ¿O un maestro de filosofía? Lo sabemos por la palabra de Dios. Entonces el primer papel o la primera obra provechosa que hace la palabra de Dios es dar conocimiento. Dar conocimiento. Segunda obra provechosa que hace la palabra de Dios es reprender o redarguir. La idea, hermanos, de este término reprender es advertir. La palabra del Señor advierte cuando uno no va bien. La palabra del Señor advierte y corrige al hombre, ya sea en doctrina, en conducta o en la vida práctica, hermanos. Entonces, el término redarguir o reprender significa que la palabra del Señor advierte. Si tú sigues por ese camino, vas mal. Advierte, hermanos. La palabra del Señor nos dice, si tú sigues así, terminas mal. Segundo, la palabra del Señor corrige. Corrige. La idea de corrección, hermanos, es tu conducta está mala. Necesitas cambiar esto. Pero la palabra del Señor también señala peligros. Pablo le está diciendo a Timoteo, hay peligro en este postrer tiempo. En este tiempo es un tiempo peligroso. Entonces la palabra del Señor reprende o redarguye mostrando peligros. Pero también la palabra del Señor denuncia a los falsos maestros. Denuncia a alguien que no anda bien, hermanos. Así que la palabra del Señor redarguye o reprende. Por ejemplo, Tito capítulo 2 versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Cómo es que Tito iba a tener autoridad para reprender, hermanos? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Tito capítulo 1 versículo 13 dice, ese testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en su fe. ¿Cómo es que el siervo de Dios, cómo es que el hombre de Dios va a reprender a otro hombre de Dios o va a reprender a una mujer de Dios? Con la palabra de Dios, hermanos. Reprende, porque la palabra de Dios tiene ese matiz que reprende. Es una obra provechosa, que la palabra del Señor nos diga, vas mal, estás actuando mal, está incorrecto esto en su vida, es una mala decisión. La palabra del Señor reprende, advierte, denuncia. Eso hace la palabra del Señor. La tercera obra provechosa que hace la palabra de Dios es que corrige, hermanos. Dice que la palabra del Señor no solamente enseña, redarguye, sino que corrige. ¿Cuál es la idea del término corregir, hermanos? Es así, rústicamente el significado de esta palabra es poner a una persona derecho. Eso significa poner a una persona derecho. La idea es enderezar lo torcido. La palabra del Señor endereza lo torcido en nuestras vidas, hermanos. Es la palabra del Señor lo que endereza nuestras vidas. La palabra del Señor no solamente reprende, sino que también endereza lo torcido. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Un papel importante de la palabra de Dios es el de corregir,
es el de enderezar. Dice Pablo a Timoteo, corrige a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Timoteo, corrige por favor a los que se oponen y quizás Dios les conceda arrepentirse. ¿Cómo es que el hombre de Dios va a corregir a otro hombre de Dios? ¿Va a corregir a una mujer de Dios? Por la palabra de Dios, hermanos. Por la palabra de Dios. Dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. La palabra del Señor corrige lo deficiente en nuestras vidas, hermanos. Dicho de otra manera, la palabra de Dios endereza nuestras vidas en aquellas cosas que están un poco pandas, que no están bien. La palabra del Señor las corrige. Dicho de una manera muy original, la palabra de Dios es como un yeso. Cuando una persona se quiebra, ¿qué es lo que hace, hermanos? Para corregir esa quebradura, lo enyesan. La palabra de Dios es como un yeso que corrige nuestras vidas. Y muchas veces la palabra de Dios, hermanos, no solo es como un yeso, sino que es como una platina para corregir lo deficiente, lo torcido. Y cuando no funciona como platina, la palabra de Dios es como tornillos, hermanos, en nuestra vida, para corregirnos. ¿Cómo vas a hacer esto, Timoteo? Lo harás solamente por la palabra de Dios, corrigiendo la palabra de Dios. Por eso cuando vamos a corregir a un hombre de Dios, cuando vamos a enseñar a un hombre de Dios, cuando vamos a advertir a un hombre de Dios, lo hacemos mediante la palabra. Y decimos, así dice la palabra, hermanos. Esto es lo que dice la palabra. Porque no es mi palabra, hermanos, es la palabra de Dios. Por eso cuando mi mamá me castigaba o mi papá me castigaba, antes de castigarme ellos siempre me decían, así dice la palabra. Y me leía un versículo. Porque es la palabra, hermanos. Es la palabra. Por eso cuando me toque decirle algo a usted o les he dicho algo a ustedes, les digo, así dice la palabra. Esto es lo que dice la palabra, porque es la palabra, hermanos, la que llega a lo más profundo, al alma, al espíritu. Es la palabra la que corta, hermanos. Es la palabra la que despedaza. Es la palabra. Es la palabra. La palabra del Señor entonces corrige. Y número 4, la cuarta obra provechosa que hace la palabra del Señor es que instruye en justicia. La idea, hermanos, de este término instruir, ahora los hermanos que estamos en la charla para bautismo, les hablaba sobre el término instruir. Y la idea de esta palabra, hermanos, es como un padre que acompaña a su hijo para enseñarle a vivir. Esa es la idea de instruir. Un padre que acompaña a su hijo para enseñarle a vivir. Cuando dice que la palabra del Señor nos instruye, es como que la palabra del Señor sea un padre para nosotros que nos enseña a poder vivir. El término instruir significa, hermanos, significa en una área la disciplina. Muchas veces, hermanos, la palabra del Señor nos disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. No menospreciéis la disciplina del Señor. Entonces la palabra del Señor nos disciplina, hermanos. Nos entrena. Y este es el segundo término del término instruir. Número 1 es disciplinar. Número 2 es entrenar para la vida. Así como un padre entrena a su hijo para la vida, le enseña los patrones de vida, le enseña la ética de vida, le enseña los modales de vida, le enseña cómo sobrevivir en la vida, así la palabra del Señor nos entrena, hermanos, para que nosotros podamos vivir como hombres dignos de Dios, como mujeres dignas de llamarse hijas de Dios. Es lo que hace la palabra del Señor. 4 obras provechosas: enseña, redarguye, corrige y instruye. Ahora,
hemos visto dos verdades importantes sobre la palabra de Dios. Número uno, la palabra de Dios es que, hermanos, inspirada. Número dos, la palabra de Dios es útil. Y número tres, el propósito de la palabra de Dios. El propósito de las Escrituras en el hombre de Dios. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el propósito, hermanos, de la palabra del Señor, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito entonces de las Escrituras? El hombre de Dios. El Señor nos ha dado la Escritura para nosotros, hermanos. Entonces, el Señor nos ha dado la Escritura y ese es el propósito fundamental para el hombre de Dios, para la mujer de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La idea de perfecto es en carácter. El hombre de Dios sea perfecto en carácter. Que nuestro carácter, hermanos, refleje a Cristo. ¿Cómo su carácter? ¿Cómo usted va a reflejar a Cristo con su carácter? Solo hay una manera, hermanos. Con 31.127 versículos. Con muchos capítulos. Con muchos libros, con 66 libros. Es la única manera de cómo usted va a reflejar el carácter de Cristo. Entonces es normal que nosotros digamos, no, pues no reflejo a Cristo porque yo no leo la Biblia. Mi vida no está cimentada en la palabra del Señor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto en carácter. Pero también dice, para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto en su forma de vivir. Toda buena obra, sea capacitado para las buenas obras de la vida, hermanos. Para que pueda vivir como un hombre de Dios. Es la palabra del Señor la que nos va a capacitar para que podamos vivir como hombres de Dios. Que las hermanas vivan como mujeres de Dios. Solamente por la palabra de Dios. No hay un atajo, no hay una píldora mágica, no hay nada, hermanos. Solamente la capacitación y la perfección de la palabra del Señor en nuestras vidas nos ayudará a tener el carácter de Dios y nos ayudará a vivir como un hombre, las hermanas como una mujer de Dios. Ese es el propósito de la palabra de Dios, hermanos. Transformar nuestro carácter al de Cristo. Y número 2, que podamos vivir como hombres de Dios, capacitados para toda buena obra. Toda buena obra. ¿Cómo va a ser capacitado usted para toda buena obra? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, hemos visto 3 verdades, hermanos, fundamentales de la palabra de Dios. Número 1, la palabra es inspirada. Número 2, la palabra de Dios es útil. Y número 3, el propósito de la palabra de Dios es la transformación al hombre de Dios. Habiendo dicho esto, ya sabemos qué es la Biblia, qué es la palabra de Dios. Ahora, el gran desafío es, ¿qué hará usted con esta información? ¿Qué hará usted? Vamos a seguir pensando que la Biblia es para que esté en la división o para que esté en nuestro corazón. Vamos a seguir, hermanos, ignorando la Biblia. Vamos a seguir, hermanos, tranquilizando nuestra conciencia en leer 5 minutos un versículo. Vamos a seguir, hermanos, menospreciando la palabra de Dios, hermanos. Literal, hermanos. ¿Qué hará usted ahora que sabe esta información? Pablo da 2 consejos a Timoteo. Y yo quiero darle estos consejos como aplicación. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15. Consejos acerca de la palabra de Dios.
capítulo 2, versículo 15, 2 Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué, hermanos? El primer consejo que le da Pablo a Timoteo es: usa bien la palabra de verdad. Y ese es el primer consejo, la primera aplicación que usted y yo podemos llevarnos esta mañana. Después de saber todo esto que es la palabra del Señor, que hace la palabra del Señor, lo primero es usar bien, hermanos, la palabra de verdad. Porque hay personas que pueden darle un mal uso a la palabra de Dios. Entonces, Señor, ¿qué tengo que hacer para usar bien su palabra? La idea, hermanos, de usar bien es analizar correctamente, interpretar correctamente la palabra. La palabra del Señor es de analizarla y es de interpretarla. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la idea de este versículo? ¿Qué mensaje le transmitió este versículo a la audiencia original? ¿Qué principio de vida puedo sacar en este versículo, en este capítulo, en esta historia, en este libro de la Biblia para mí? Primer consejo: usa bien la palabra. Analizar e interpretar. Pastor, ¿cómo voy a hacer esto? Diligencia, hermanos. Si usted se va a la librería, hermanos, aquí en Cihuatepeque tenemos una librería muy buena. Hay libros, hermanos, cómo leer la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Todos necesitamos tener este tipo de materiales, hermanos. ¿Por qué no va a la librería y le dice: hermana, ¿me puede recomendar algún libro para leer la Biblia, para interpretar la Biblia? Todos necesitamos tener este conocimiento básico. Porque es imperativo, hermanos, usar bien la palabra. Usar bien. O pastor, ¿será que me puede dar alguna idea de cómo leer la Biblia, cómo interpretar la Biblia? Hermanos, vamos a crear una clase. Es necesario usar bien la palabra, hermanos. Ese es el primer consejo: analizar bien, interpretar bien correctamente. Segundo consejo está en el capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segundo consejo, hermanos, que Pablo le da a Timoteo, pero son consejos un poco imperativos estos, hermanos, es: predica la palabra. Ahora, quiero darle lo que significa predicar, porque muchas veces pensamos que predicar solamente es estar aquí en un púlpito. ¿Cómo es que voy a parar en un púlpito? ¿Cómo es que voy a hacer esto? Pero la idea de predicar es simplemente anuncia la palabra. Anuncia la palabra. Hermanos, usted y yo necesitamos anunciar la palabra. Después de todo lo que vimos esta mañana, necesitamos anunciar la palabra. Anuncie la palabra a su familia, anuncie su palabra a sus hijos, hable la palabra con ellos, hable la palabra en su trabajo, hermanos. Anuncie la palabra, por favor. Esta semana fue increíble para mí porque el Señor me dio por lo menos 4 oportunidades para poder anunciar la palabra del Señor. Hermanos, no desperdiciemos ni una tan sola oportunidad para anunciar la palabra del Señor. Así dice este versículo, mire. Leí este versículo: anunciemos la palabra del Señor, hermanos. Y Pedro también da un consejo imperativo. Si es consejo, no es imperativo, pero bueno. Un mandato más acerca de la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Es la segunda carta de Pedro 1:19, hermanos. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Tercera aplicación: estar atentos a la palabra de Dios. Esté atento, hermano. Hermana, esté atento a la palabra del Señor. Dice: lo cual hacen bien en estar atentos a la palabra del Señor. Entonces, 3 aplicaciones que da Pablo y que da
Pedro? Número 1, usar bien la palabra. Si la palabra del Señor es todo esto, es una espada, es algo vivo, es algo que penetra, es algo que discierne, entonces usemos bien la palabra. Esforcémonos, hermanos, por un buen entendimiento de la palabra del Señor. ¿Qué dice esta historia? ¿Qué me quiere decir esta historia? ¿Cómo puedo saber más acerca de esta historia? No nos conformemos, hermanos, con la superficialidad. No nos conformemos, por favor. Vayamos a lo profundo. Número 2, anuncie la palabra. Anuncie la palabra a su esposo. Dígale, mire, leí este versículo, quiero leérselo o quiero decírselo. Hijito, te tengo que corregir. ¿Qué te puedo decir este versículo antes de corregirte? Así dice la palabra. En el trabajo, así dice la palabra. Hermanos, Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia. Que la palabra de Cristo se desborde, hermanos, de nosotros. La palabra tiene que morar, tiene que abundar en el hombre y la mujer de Dios. Si no, vamos a ser terreno reseco, hermanos. Vamos a hacer un terreno reseco. Y la tercera aplicación es: estén atentos a la palabra. Hermanos, esté atento a la palabra. Cuando va a hacer su devocional, esté atento a la palabra. Olvídese del teléfono, déjelo largo, hermanos. Cuando esté escuchando una predicación, esté atento a la palabra, hermanos. Estemos atentos. Yo quiero motivarles, hermanos. Ya hay muchos que lo están haciendo, pero traigamos un cuaderno de notas, hermanos. Esto es valiosísimo, hermanos. Esta hora, 2 horas que dedicamos para estar acá, hermanos, si nosotros anotamos, va a ser un tiempo más productivo, hermanos. Hermanos, yo les digo esto, hermanos, porque la palabra de Dios es lo que hace esto. Es algo lindo, hermanos, es algo precioso. Hermanos, como testimonio, desde que yo empecé a estudiar la palabra y a ver la palabra de esta manera, mi vida ha sido otra. Empecé a entender la palabra como lo que es, si no me equivoco, a mis 21 años. Y todas aquellas cuerdas flojas que estaban en mi vida, hermanos, se fueron. Todas aquellas cosas que estaban pandas en mi vida, el Señor las corrigió. Ahora no soy un hombre perfecto, pero sí disfruto y aprendo cada día de la palabra de Dios. Por favor, hermanos, mi consejo es: miremos la palabra de Dios como lo que es. Si usted es un hombre y es una mujer de Dios, recuerde que la palabra de Dios es para usted. Es para usted. Es para usted.